pero sí me había enterado y de hecho lo puse un poco en el camino, como para escucharlo, ¿no? Como para tenerlo Ajá, de fondo. Sí, creo que ha sido una gran plática esa primera parte. la verdad sí. Hablamos mucho de nosotros y no tanto de Panda como en los primeros 50 minutos tal vez, pero es algo que me gusta porque al Ajá. final la entrevista es contigo y con quien me importa hablar es contigo, ¿no? Porque hablar de Panda es como que, bueno, hay bastantes fans con quien podría hablar, pero me interesa hablar contigo como creador de contenido de Panda y como fan de Panda. Y bueno, eso. También lo estuve escuchando bastante. Me gustó cómo se vio tu cámara, entonces como un pequeño plagio probablemente. Decidí también apagar mi luz porque no sé, siento que se ve mejor así. Entonces Sí, probablemente, de hecho sí, y yo no es que tenga grandes conocimientos de iluminación y eso, pero una vez mi hermano me pasó como un tutorial, ¿no? Como que ilumina así, no sé qué, y es como que, oye, sí, o sea, realmente mejora un montón la calidad tener como una lamparita al fondo y una iluminación baja hacia uno mismo, o sea, son cositas, ¿no? sí, cositas pequeñas que mejoran la calidad, ¿no? Yo también no sé mucho de esto de comunicaciones, bueno, de luces, iluminación, sonido, pero con la marcha se va aprendiendo y mejorando poquito a poquito. Sí, pues. Ujú. Bueno, vamos a empezar. Ya hay unas preguntas que quería hacerte que ayer no dio tiempo. Y la Ujú. primera sería, bueno, primero decirte que ayer no te lo mencioné, pero yo fui al concierto a la fecha 2 aquí en Lima. Y Ah, mira. yo te vi, te reconocí como más o menos Oh, lejos. No, de hecho cerca, porque ajá. el local tampoco es tan amplio, pero sí te vi. Y me iba a Sí, acercar pues. a hablar contigo, al menos a saludarte y decirte, ¿no? Oye, me gustan tus videos y las entrevistas, Ah, gracias. chévere. Pero estabas conversando con alguien, entonces dije, ahorita tal vez terminan de hablar y ahí me acerco, pero no quería interrumpir. Y luego ya no te vi, entonces ya no tuve oportunidad. Ah, mira, mira. O sea, Ujú. como yo digo a veces, porque sí me ha pasado que un par de personas, cuando hago algún live, ¿no? Como que me dicen, oye, te vi, pero me dio pena acercarme, que no sé qué, ¿no? O sea, yo como que eh, les digo, acérquense, o sea, no. Esto de que, o sea, puede decirse que me lo dicen algunos amigos, ¿no? Como que tú eres influencer, o sea, de repente puedo calificar como tal en un nicho muy pequeñito, que es el fandom de José Madero, que me conoce, ni siquiera el fandom entero, ¿no? Ujú. Y no es que a mí, pues, en el día a día me esté pidiendo la gente, o sea, me reconozcan o algo, ¿no? Es como que en contextos muy específicos que eso ocurre, como en un concierto o como en algún tributo a Panda, ¿no? Eh, y, o sea, yo sí aprecio mucho, es como un pequeño baño de reconocimiento que en ese momento se siente muy bien. Y yo, o sea, no tengo ningún problema en ser interrumpido en cualquier conversación que esté teniendo con alguien, porque no es algo que me pase muy seguido. Entonces, cuando pasa, yo lo disfruto, Ujú. ¿no? O sea, lo disfruto, es como muy, muy bienvenido. O sea, para cualquiera que escuche esto, sí, o sea, sin ninguna pena, ¿no? Yo encantado, la verdad. Ujú. Sí, ya las próximas veces que nos veamos ahí, tal vez nos crucemos en un concierto y ahí hasta una foto Sí, sí, podría sí. ser. ¿Tú estuviste en las Ujú. 3 fechas de aquí en Lima? Sí, Porque sí, me sí, pareció estuve. verte, bueno, vi tus estados así y me Ajá. pareció como que creo que él fue a los 3 conciertos, wow, qué chévere. Sí, 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 sí. Ujú. Fui a los tres conciertos. No me acuerdo si esto lo conté en algún live del canal, no me acuerdo. Yo tenía entrada para dos conciertos. Ujú. Ya mira, no me acuerdo si yo he contado esto y no me acuerdo si, o sea, no sé si voy a estar cometiendo una infidencia. Bueno, si lo hice, ya, en fin, ya está. Pero para el concierto para el que no tenía boleto, Pepe me invitó. Ah, mira, qué chévere. Este, o sea, como que lo que pasa es que yo estaba coordinando con él esto de la entrevista que le iba a hacer presencial. Y le digo, mira, Pepe, puede ser en la fecha tal o en la fecha tal porque yo voy a ir a esos dos conciertos, ¿no? Y él me pregunta, ¿y por qué no vas a ir al restante? Le digo, no, es que no conseguí boletos y había como muy alta demanda. Me Ujú. dice, ven, no te preocupes, yo te invito. Escríbele a tal persona y te hacemos entrar, ¿no? Cuando vengas. Ah, muchas gracias, Pepe, de verdad, no sé qué, o Gran sea, gesto. gracias, ¿no? Y sí, pude estar felizmente en las tres fechas y creo que es como, creo que esa triple fecha es o sea, la mayor experiencia que he tenido como fan de Pepe en Perú, Wow. quitando el par de veces que me fui a México.
eh, porque, pucha, o sea, ver a Pepe allá y en recintos como el Auditorio o la Arena Ciudad de México sí es otra cosa Me totalmente. imagino. Desde Entonces, los como que fans y acá, digamos, sí, el ambiente, el local, o sea, es sí. distinto. Sí, no, y o sea, para mí en lo personal también, porque casi todo el público de mi canal es mexicano. Ujú. Entonces, cuando estoy ahí, como que sí es mucha, mucha Sí. gente la que se me acerca, la que me reconoce, y es como que, o sea, sí se siente muy bonito. Se ha sentido muy bonito el par de veces que he ido, ¿no? Em, Voy a ver si hago el esfuerzo para ir al Foro Sol, pero como que la vez que yo he visto a Pepe en Lima, la primera vez, sí fue igual especial, porque Pepe me invitó a backstage y estuve ahí compartiendo con él. Pero fuera de eso, o sea, yéndonos al concierto en sí, Ujú. era como que, o sea, sí, chévere, uno la pasa bien, ¿no? Pero, o sea, ya quedaba muy pequeño al lado de la experiencia en México. Pero los conciertos de Lima, o sea, tener esa triple fecha y que justo, justo en la gira, Pepe y su banda tenían tres setlists que iban como que rotando. Y por el hecho de que había triple fecha en Lima, No pude estar repitieron y cambiaron. claro, o sea, en los tres setlists Sí. estuve, ¿no? Y hay por ahí canciones que escuché por primera vez en vivo y fue muy, muy especial todo, ¿no? Sumado eso a que o sea, Pepe me firmó mis discos, o sea, hubo ahí toda una serie de vivencias que se sumaron que hizo que sí fuera muy especial esa triple fecha, ¿no? Ujú. ¿Y cuál de estas tres fechas, bueno, ya sería una pregunta totalmente para ti, como tu opinión y como tú Ujú. sintiste esa experiencia, ¿cuál de las tres fechas tú crees que tuvo para ti la setlist que más te gustó y cuál disfrutaste más? Ah, yo creo que mi setlist favorito fue el de la primera fecha. Mucho tiene que ver con que tocó ese día Providencia a la Izquierda, que es una de mis canciones favoritas de él y que no la había oído en vivo. Ujú. Igual me la baja un poco que ni Narcisista ni Malaventurados haya sonado ese día. Pero sí, como setlist me parece que la primera fecha fue mi setlist favorito, pero el concierto que más disfruté fue el tercero, Ujú. porque en el primero llegué tarde y estaba muy atrás. En el segundo o sea, sí, lo pasé muy bien, pero creo que estaba como un poquito estresado con las coordinaciones de cómo Mm. íbamos a hacer lo de la entrevista. Y para el tercero, creo que ya me permití disfrutarlo más porque ya habíamos grabado la entrevista y Ah, estaba como que, entiendo. uff, me quité ese peso de encima y estoy como mucho más relajado y es como ya el final de esta experiencia y voy a vivirlo, ¿no? Ya sin preocupaciones, ¿no? De lo que estaba grabando. Sabes que, bueno, sí, o sea, a mí me gustó, o sea, había visto, traté de no spoilearme de la primera fecha porque no estaba seguro si iba a repetir o no las canciones o el setlist, ¿no? Yo estaba casi seguro Ajá. que no, o sea, por la idea, por lo que uno conoce al artista, ¿no? Y sabe que, no sé, algo como que tiene la impresión de que yo creo que no repetiría la playlist, la setlist. Ujú. Entonces, pero sí me llegó la setlist y luego viéndola dije, está buena, pero ya post concierto yo dije, no, es que me gustó mucho más la del día 2. O sea, al menos para Mm, mí tocó canciones como Cantar de Gesta, que es mi canción favorita de todos los tiempos de Pepe, tocó Ojalá, tocó Final Ring, o sea, tocó todas las canciones que a mí me gustan, mis favoritas, pero al día siguiente cuando vi el setlist de la tercera y vi que terminó con Puerto Partida, para mí es como que me cambió todo. sí, para mí también ese fue el mejor cierre. Sí. O sea, bueno, mi cierre favorito es Soy el Diluvio, pero ya no la toca como canción de cierre. Y entre las tres fechas de Lima, para mí el mejor cierre es Puerto Partido, definitivamente. Ujú. Sí, se me hace una canción hermosa para cerrar un concierto. O sea, no solamente de la discografía de Pepe, sino de las discografías en general. Es una canción muy bien hecha para cerrar un concierto y de despedida. Es como, no sé, haber estado ahí en ese momento, en ese concierto, hubiera sido bastante especial. Ahí sí como sentí un poco de envidia de no haber estado ahí. Ah, Si no me equivoco, esa fue la fecha, la primera fecha, ¿no? sí. Y pues se agotó. Yo iba a comprar fecha para ese concierto, pero se agotó muy Ujú. rápido. Entonces ya tuve que comprar la segunda. Y bueno, pero igual, es como que el cierre sí, pero
la mayoría de canciones que a mí me gustan estuvieron en la segunda fecha y normal, no lo cambiaría en sí. Claro, ¿Y claro. en Arequipa tú pudiste ir al concierto en Arequipa o no? No, me hubiera encantado, pero no cuadraban algunas cosas en cuanto a tiempos y en cuanto a, a gastos, entonces Ujú. ya no pude. Pero como Arequipa creo que también ya es un destino fijo para Pepe, creo que para una próxima que venga sí me gustaría ir. E incluso si tuviera que elegir, o sea, si no pudiera ir tanto a Lima como a Arequipa, priorizaría Arequipa. Por el tema del local, del venue que es más grande Creo o que también, no, creo que más por la experiencia de ir, ¿no? ah, del De ir, viaje. de ver al público arequipeño, del viaje, ¿no? Arequipa yo he ido una sola vez en mi vida y muy de pasada, o sea, aprovecharía en turistear, en de repente pedir vacaciones, ¿no? Ujú. Aprovecharía el viaje, digamos, ¿no? Aunque igual yo creo que sí fue un error, ya, lo de la triple fecha suena bastante épico y bastante grande, ¿no? Pero yo creo que también se dio, para empezar, por un error de cálculo de no Sí, saber qué tan alta era la demanda en Lima. 100%. Entonces, probablemente para una próxima sí elija Pepe un recinto más grande. Em, y en ese caso, no sé cuál priorizaría entre Lima o Arequipa, pero puede que igual priorice Arequipa. Ujú, te entiendo. Estuve viendo tu Instagram, ya las había visto, pero las publicaciones tuyas en la casa de Romance Resostenido, la casa de Ojalá, no, era de Final Ruin, perdón. Sí. Entonces, ¿cuándo fue este viaje que tú hiciste para allá, para Monterrey? Sabes que yo tengo planeado también desde hace mucho ir a hacer Ujú. este tour de panda, como le llamo. De locaciones de videos. Ajá, sí. Incluso Ujú. esto ya es como un poco creepy, pero tal vez como ver dónde podría ser el barrio donde vive Andreas o por donde Ajá, vivía Pepe. O sea, tampoco buscarlos, pero sí es como que, por acá es interesante. Algo así, ¿no? claro, claro. Entonces, Yo, a ver, te podría dar de hecho la lista como de direcciones a donde puedes ir. O sea, no la tengo ahorita a la mano, pero o sea, ajá, sí la puedo pedir a los amigos que me la dieron. chévere. Yo fui a Monterrey en el año 2023, en el verano, en febrero. Me fui un mes a México. En esos días fue el concierto de Pepe en la Arena Ciudad de México, que es hasta la fecha, o sea, hasta el día en que sea el concierto en el Foro Sol, es el concierto más multitudinario de Pepe solista. Em, Fui y como ya tengo, bueno, varios amigos allá, me quedé un buen tiempo, me quedé un mes y dentro de ese mes me fui unos 4 días a Monterrey, más o menos. Y uno de esos días me fui a hacer como este pequeño tour, ¿no? Como dices, de algunas locaciones de videoclips de Panda y de Pepe. Ujú. Me ayudaron un par de amigos que tengo allá, uno de ellos es generador de contenido también, se llama Eric Ames. Tiene un podcast llamado Plática Chida, donde ha entrevistado, de hecho, algunos personajes del entorno Es, de Pepe, ha entrevistado a Andreas, ha entrevistado a Flip es Eric Tames, Ames, ¿no? O se apellida sea, como tú. pero él es Ames con S. Ah, entiendo. Sí, no somos nada que yo sepa, ¿no? Este, y bueno, él me ayudó bastante, se lo agradezco mucho. Y también con su esposa, o sea, como que me llevaron él manejando, ¿no? En su Ujú. auto, así por la ciudad, ¿no? Y sí me llevó por el barrio donde más o menos vive Pepe, no Ah, sé qué si Andreas chévere. también, ¿no? Pero Ujú, sí, o sea, no nos adentramos en el barrio, como que un poco de lejitos lo vi. Y, o sea, según me explicaron y según yo más o menos tengo entendido también, es uno de los barrios más pudientes de todo México. ujú. De todo México. De todo México, sí. O sea, Pepe, los de Panda, o sea, los chicos de Panda en general, no, sí, son personas que nacieron, que crecieron con privilegios, ¿no? Ujú. Es algo que, bueno, de niño viendo los DVDs de Panda, sí es como que uno no se da cuenta, tal vez, ¿no? O sea, primero Ajá, porque no tiene mucho conocimiento de la cultura mexicana, las jergas y así. Por ejemplo, acá, digamos, los pitucos tienen una forma de hablar, pero si un sí. colombiano escucha un pituco, no va a saber qué es pituco por su forma de hablar.
pero en cambio claro. ellos tienen ese acento regiomontano de esa zona fresa de, digamos, pudiente, ¿no? Pero uno no Sí, sabe. aunque es un poquito menos marcado el acento, digámosle fresa, ¿no? O pituco de Monterrey que el de Ciudad de Ujú, México. O sea, ya hay algunos, un par de acentos que ya yo más o menos sé reconocer. ujú, El de Ciudad de México sí, o sea, lo ubico en una, o sea, muy rápido. ujú. El de Monterrey, los mexicanos lo reconocen, ¿no? Pero yo sí todavía no lo pesco tanto. Em, pero sí, pues, o sea, sí, uno ve los DVDs ya con otra Ajá. mentalidad, ¿no? Y con otra malicia, y sí ves em, que no fue Panda una banda. O sea, igual sí remaron mucho, se esforzaron mucho, Sí. ¿no? Pero sí venían de familias acomodadas los cuatro. Pero igualmente en su música, en los DVDs, así, o sea, nunca noté algo como que tú digas, "Mm, se nota que están como, que son como chicos que han nacido en cuna de oro". O sea, se les ve chambear, se les ve como muy sencillos a ellos como personas. Es relativo, es relativo. O sea, no tenían, digamos, como estos aires de grandeza por su condición económica, Ujú, pero sí era, o sea, no tenían este valor por el esfuerzo y por las oportunidades. Y por eso, en su momento, las giras de medio nunca se las tomaban en serio y en parte la prensa los empezó a odiar antes que por el escándalo de los plagios y todo eso. O sea, es porque sí eran muy engreídos con los medios. O sea, ujú, no se tomaban en serio las entrevistas, llegaban tarde, se ponían a trolear a los ujú. entrevistadores, ¿no? No eran como, no sé si no eran conscientes o simplemente como que no querían tomarse en serio el hecho de que, pucha, o sea, cuántas bandas hubieran dado lo que fuera por tener una Claro. oportunidad de tener ese nivel de exposición, esa gira de medios, esas oportunidades, ¿no? Ujú, Y sí es algo que han admitido, creo, casi todos los miembros de la banda, que en ese momento no tenían esa madurez que yo creo que está un poco de manera indirecta relacionada tal vez a la condición de privilegio en la que crecieron, porque yo creo que o sea, una banda formada por chicos, ¿no? Músicos de estratos sociales más bajos, más pujantes, tal vez sí hubieran tenido como mucha más seriedad y mucho más aprecio a la ujú. oportunidad que Panda tuvo en su momento, ¿no? Ya después lo maduraron, entendieron que le habían cagado, pero, pero sí, o sea, yo creo que socialmente no eran así alzados, Ujú, pero en una cuestión no sé, de manejo de su proyecto, sí. claro. Tienes razón, o sea, no lo había visto de esa manera y me hace sentido, ¿no? También probablemente si no hubieran tenido esas facilidades o ese colchón, digamos, de que sabían de que si la música no les iba bien, tenían el apoyo de sus papás para pagarles una carrera, por ejemplo, o apoyarles profesionalmente, pues digamos que no tenían ese miedo a arriesgarse, ¿no? Entonces, Sí, algo que si no hubieran nacido en ese privilegio, tal vez no hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. sí. Ujú. Eh, ¿Hace cuánto tú conoces Panda? O sea, ¿en qué momento de tu vida tú llegas a conocer a Panda? ¿Cuál es la primera vez que tú escuchas? ¿Por medio de qué canción? ¿Por medio de un amigo, un familiar o cómo así? Yo recuerdo muy claramente cuando empecé a escuchar a Panda, fue más o menos por mayo, junio del año 2008. Yo estaba en tercero de secundaria. En ese momento no escuchaba rock o de repente escuchaba un par de artistas pop rock, como Maná, como Juanes, ¿no? O sea, tampoco tenía como esta cultura de ver medios como MTV, ¿no? Ujú, No escuchaba música en inglés, pero tenía un amigo de mi salón de clases que sí, o sea, él sí andaba como un poco prendido de esos contenidos en la tele y estaba obsesionado con la canción Maracas. Y con la canción Procedimientos, para llegar a un común acuerdo. Justo yo me sentaba con él, no me juntaba tanto con él, eh, pero nos tocó sentarnos juntos y como que me dice, no, que escucha estas canciones. Yo no tenía internet en mi casa en esa época, tenía que ir a la casa de una tía que sí tenía para hacer mis trabajos del colegio. Me descargaba música de Ares
Y en eso que busco las canciones que me había recomendado mi amigo. La de Maracas, o sea, me pareció divertida, pero no me llamó tanto la atención. Pero la de Procedimientos, sí, o sea, Ujú, me súper gustó. Y comencé a descargar más canciones de esa banda y me obsesioné. Y, o sea, más allá de descubrir a Panda y de obsesionarme con Panda, me cambió por completo la cultura sobre cómo escuchar música y sobre qué bandas escuchar, qué músicos, qué música buscar, ¿no? ujú, O sea, descubrir a Panda sí fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Y en mi, no sé, mi conexión con la música. ujú. Te entiendo, me pasó algo igual. Yo soy menor que tú, pero yo conocí a Panda en el 2010. Yo tenía 11 años y es porque mi hermano, Ujú, un amigo, le mostró la canción Feliz cumpleaños del Unplugged. Y mi hermano ujú. llegó a la casa con esa canción, me hizo escucharla y me gustó bastante y ambos nos hicimos muy fan de Panda. Y luego ya empezamos a ver toda su discografía y escuchamos los álbumes y nos gustaron todos. O sea, igual, yo a esa edad, a los 10 11 años, yo escuchaba lo que suene a mi alrededor. Si escuchaba cumbia, escuchaba salsa, baladas, porque mis tíos escuchaban baladas y escuchaba eso. Pero a raíz de que Ujú. llegó Panda en mi vida es como que igual, ¿no? Es como llegó y puso la música en mi vida, en mi mente, y a partir de ese estilo que me gustó, yo empecé a buscar más bandas o grupos que suenen parecido. Claro, como que te abren todo un universo. Ujú. Porque es que no había otra forma de escuchar ese tipo de música porque no es música que te lo va a mostrar tus papás o tus tíos, ¿no? Es música que llegó Claro. por amigos y que es un gusto que al final tú elegiste. Sí, y Es de los que, primeros gustos que uno elige. claro, y tampoco es música que así nomás te ibas a topar pues en la radio o Ujú, en la tele, ¿no? Salvo que pusieras MTV, que para la cultura musical de acá, de esos años, em, era un, o sea, después ya no, pero yo tengo al menos un poco el recuerdo em, de que en esa época ver MTV era un poco, era algo como cosa de pitucos, ¿no? Como ujú, cosa de gente un poquito más cosmopolita, ¿no? Un poco más conectada con la cultura gringa. ujú, Em, Después ya todo eso con el internet y con las redes sociales se difuminó, ¿no? Pero en ujú. ese momento sí, o sea, Antes yo he crecido tenías que acá sí o en... sí tener cable primero. Claro, claro. Y yo tenía, pero Ujú, igual, o sea, yo crecí, he vivido casi toda mi vida en el distrito de La Victoria. Para alguien que no sea de Perú y que esté escuchando, es como el equivalente a un distrito o a una colonia populosa, ujú, digamos. Y acá se escuchaba todo lo que dices, ¿no? Salsa, cumbia, baladas pop, ¿no? Como Sin Bandera, Camila. ujú, Pero este rock, como un poco más agringado, no sonaba mucho. Entonces sí me abrió mucho la mente descubrir a Panda y de ahí explorar a otras bandas más o menos de ese sonido. Y un par de años después a explorar ya a bandas de otras épocas, ¿no? Y a ujú, adentrarme mucho más en la historia del rock en sí. ujú. Ahorita, aparte de Panda, bueno, a raíz de ser fan de Panda, ahorita, ¿qué bandas o qué grupos o qué tipo de música eres muy fan, aparte de Panda y José Madero? Am, a ver, es un poco curioso porque creo que como que mi universo más inmediato de artistas no tienen mucho que ver con el sonido de Panda. O sea, Ujú, me gusta el rock clásico de los noventas, de los ochentas, de los setentas, hasta los sesentas me puedo remontar. Me gustan los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan, pero tengo especial preferencia por los buenos letristas. Y ahí sí como que rompo un poco géneros. ujú, Y me gustan algunos artistas de trova, algunos artistas de... ¿qué género sería este? Ah, como folk latinoamericano. O sea, me gusta Jorge Drexler, Kevin Johansen. em, He estado escuchando últimamente la carrera solista de Javier Blake, el vocalista de Visión Minúscula. Su segundo disco solista me tuvo un par de meses como muy obsesionado. O sea, es un cantautor que, igual que Pepe, ha madurado muy bien. Mm, de bandas como que de la generación de Panda, me gusta mucho Paramore. O sea, Hayley Williams es como... eh,
la conexión que tengo con la música de Paramore y con las canciones de Hayley solista es como muy parecida a la conexión que tengo con la música de Panda y de Oh. Pepe, ¿no? Hayley Sacó Williams hace es poco, como creo que mi... un disco, ¿no? Sí, 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 Ujú, sí, 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 que también lo estaba escuchando bastante y Hayley es como mi versión femenina de la conexión que tengo con Pepe, ¿no? ujú, Entonces, eso sobre todo, ¿no? Como letristas más o menos nutridos. ujú, te entiendo. O sea, indistinto de géneros, si es un buen liricista, probablemente te guste porque tú conectas más con eso, ¿no? Sí. Ujú, sí, te entiendo, me pasa igual. A raíz de que fuiste fan de Panda desde joven, ¿nunca te interesó, digamos, querer tocar las canciones de Panda o aprender a tocar un instrumento para hacerles covers o algo por el estilo? Tenía la inquietud, pero en ese momento tenía otros intereses más fuertes. O sea, de adolescente yo quería ser futbolista profesional. Ujú, No se me dio y cuando no se me dio, como tenía la vocación de comunicador, dije, bueno, quiero ser periodista deportivo. Entonces como que estuve mucho más involucrado con ese objetivo que con la música, que igual para mí siempre fue una afición, ¿no? Nunca una vocación, como tal vez sí con mi hermano, que terminó siendo músico. ujú, Entonces, igual siempre tenía esto de que quisiera aprender a tocar guitarra algún día y poder como, pucha, o sea, tocar covercitos, ¿no? No para presentarme en algún lado, simplemente para poder hacerlo. Y siempre lo fui pateando y pateando y pateando. Y ya tengo 31 años y hasta ahora no lo hago, ¿no? Y ujú, no creo que lo pueda hacer hasta que termine la maestría. Pero sí, o sea, tocar guitarra es un pendiente que tengo, que me gustaría. ujú, entiendo, entiendo. Eh, una pregunta que a mí me da bastante curiosidad es, si tuvieras que hacer un top de los álbumes de Panda, y no sé si te pasa o si te ha pasado, pero a mí al avanzar los años mi top siempre va cambiando. Pero tu top ahora, ¿cuál sería de los álbumes de Panda? Hmm. El mío sí, casi siempre se mantiene igual. O sea, está en primer lugar Poetics, en segundo lugar Amantes Fundamentes, Sangre Fría. em, Entre el Para ti con desprecio y el Bonanza, ahí como que se la pelean, a veces uno le gana al otro. Wow. Y debajo de esos, la revancha y Ujú, al último el arroz con leche. entiendo. ¿Se pelean Bonanza y Para ti con desprecio? ¿Eso habla muy bien de Bonanza o no tan bien de Para ti con desprecio? Yo creo que las dos cosas. Porque, o sea, me gusta muchísimo más cómo suena el Para ti con desprecio, pero me gusta muchísimo más las letras del Bonanza. Claro, Entonces, depende del mood, ¿no? Si claro. es que, o sea, musicalmente disfruto, eso sí no varía, o sea, nunca el Bonanza me va a gustar más musicalmente que el Para ti con desprecio o viceversa, ¿no? Pero depende, ¿no? Es como que si estoy en un mood en el que más me interesa como dejarme llevar por la música, voy a preferir el Para ti con desprecio. Ujú, Y si estoy en un mood un poco más introspectivo, le voy a tener como más aprecio al Bonanza. ujú, te entiendo. ¿Sientes que musicalmente el Sangre Fría fue su tope musical de Panda hasta donde llegó? ¿Sientes que es el álbum mejor creado musicalmente? Repitiendo el disclaimer de que no me siento con autoridad como Ujú, para, o sea, dar una opinión muy profunda sobre eso, yo te diría que no. O sea, yo musicalmente disfruto más el Poetics. O sea, de repente, y digo esto sé que muy burdamente, o sea, en una cuestión como más general de álbum, puede que el Sangre Fría sea sonoramente un disco más, un poco más cohesionado, ¿no? Un poco más coherente que el Poetics, que es más variado y que tiene como momentos muy, muy, muy top dentro de la discografía de Panda. Y también otras canciones que están como un poquito más me. Pero para mí, el que Poetics tenga como que esos momentazos que creo que Sangre Fría no tiene, hace ujú, que me guste más. Y conceptualmente y líricamente, o sea, sí es muy sí. superior a la Sangre Fría, ¿no? Pero en lo musical, sí me sigo quedando con el Poetics. Y también, y esto puede ser muy subjetivo, pero yo siento más placentera la experiencia, ya dejando las letras de lado,
siento más placentera la experiencia de escucharme completo el Amantes que la de escucharme completo el Sangre Fría. Mm, Yo siento que más o menos después de Libre Pastoreo en el Sangre Fría, que creo que es la canción 10, ya como que el disco se siente un poquito cansado. Como que ujú, ya hay una fórmula que se sigue repitiendo, ¿no? Si el disco terminara en Libre Pastoreo, sí sería para mí un 10 de 10 y probablemente lo consideraría mejor que el Amantes o lo disfrutaría más. ujú, Pero sí, sí, sí. Me pasa eso, ¿no? Con el Sangre Fría. ujú. Sí, te entiendo totalmente. Eh, en cuanto al Poetics, tú la primera, bueno, en 2008 ya había salido el Poetics, ¿no? El Poetic sale en el 2009 y fue el 2009. primer álbum, claro, fue el primer álbum nuevo de Panda que me tocó recibir como Claro, fan. justo esa era mi pregunta. Tú cuando recibiste ese primer disco nuevo como fan y sobre todo que fue el Poetics, ¿cómo fue tu reacción en ese momento? ¿Cómo fue la primera escuchada de Poetics? O sea, me estás desbloqueando recuerdos. Yo he mencionado un par de veces esto, o sea, los fans del 2010 en adelante no dimensionan el hype que hubo detrás del Poetics en el fandom. Me O imagino, yo sea, llegué muy tarde para ese momento. no tan tarde, pero un poco tarde, ¿no? O sea, sí te perdiste como que, a ver, o sea, ningún álbum de Panda ha sido tan esperado como el Poetics. Ujú. Porque Poetics venía después del Partí con Desprecio y El Amantes que salieron Ahí nomás. juntitos y que representaron el prime de Panda comercialmente. Entonces, el Poetics fue el único disco de Panda que tuvo un poquito una estrategia de promoción parecida a la que Pepe tiene actualmente con sus discos solistas, que sueltan como bastante material antes de que se lance el álbum. Entonces, claro, no existían los mismos formatos de redes sociales que ahora, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, algo que hicieron fue, y me acuerdo más o menos en orden cronológico, lo primerito que hicieron fue tocar solo a terceros inéditamente, en vivo. Que, o sea, Poetic sale en septiembre del 2009 y el, ellos tocan por primera vez solo a terceros en vivo como en mayo, más o menos. Que gente que fue a ese concierto lo graba con su celular, con los celulares de esa época. Y, o sea, el audio de esa grabación de celular, la gente lo subía a Ares y lo descargábamos en formato MP3 y lo poníamos en nuestro celular. Y, o sea, por muchos meses la versión de Solo a Terceros que escuchamos mucho fue esa, ¿no? Capturada en vivo y con una calidad de sonido paupérrima. Poco después, semanas después, tocaron Abigail en vivo. Wow. Igual, como que la grabaron, alguien la grabó ahí, lo escuchábamos así con esa calidad de audio, ¿no? Después, lo que hicieron fue empezar a ir soltando en la tienda de iTunes de Apple algunas canciones sueltas del Poetics. Y me acuerdo el orden incluso. Primero soltaron solo a terceros y después Abigail, que son canciones que ya habíamos escuchado en vivo, ¿no? Ujú. Después sueltan Martirio de Otro y Soy un ganador. Que me acuerdo que la gente con Soy un ganador se quedó así como bien, o sea, what the fuck, o Mm. sea, como que va a volver Panda a los sonidos de la revancha, ¿no? Ajá. Que se discutía mucho en foros de internet. Ah, esas épocas. Eh, en foros de internet, porque sí, los grupos de Facebook no existían todavía. Sí. Usábamos Facebook ya algunos, pero los grupos no existían. Aún tenía Entonces, más en fuerza foros de los internet. foros, ¿no? A ti te Sí, tocó vivir esa parte del fan de Panda entrando a los foros y sí, chateando. y yo era un usuario muy intenso de los foros. O sea, Ujú. comentaba mucho, me encantaba esa ¿Cuál interacción. era tu usuario? Porque ¿También era de Panda y otros pormenores? no, no, No no existía existía aún. ese nombre. No, no, no. Creo que era Pandavid, algo así, con X. Ah. Pandavid algo, ¿no? Ujú, Un número o algo así. Y era muy activo, me encantaba como que intercambiar comentarios, opiniones, porque también en la vida real yo tenía un solo amigo que escuchaba Panda y que sí le gustaba bastante, pero como que no era muy intenso él al momento de comentar, ¿no? Entonces, ujú, como que sí se volvió un poco, o sea, me dio mucho sentido de comunidad el participar, ¿no? En los foros. Después otra cosa que hacen es, no sé si tú has llegado a leer el primer libro de Pepe.
El Pensándolo bien, pensé el mal. Sí. No le leído completo. Ahí él cuenta, y bueno, en mi caso yo no necesito que lo cuente porque, o sea, lo viví en su momento, ¿no? Que Ujú. Movic Records hizo una jugada marquetera que consistía en pagar una especie de suscripción para obtener material exclusivo de la banda. Que consistía eso en algunas fotos de archivo em, y material así, ¿ya? Pero no era algo que valiera mucho la pena, la verdad. Pero Ujú. bueno, como que así se iba aprovechando el hype por el álbum, ¿no? Claro. Esa suscripción se llamaba Sociedad Poetics, me acuerdo. Y era algo con lo que la banda no estuvo muy de acuerdo en su momento, pero bueno, pues ya decisiones de la disquera. Entonces, eh, Poetics se filtra unos días antes de su Oh. lanzamiento. Y me acuerdo que justo yo estaba conectado en la compu, era un día así como muy tarde en la noche, era medianoche. Y alguien en el foro que usábamos los fans de Panda en esa época, que se llamaba pandasux.com, sube links para descargarse el Poetics días antes del lanzamiento oficial. Entonces, era el único sitio donde se había liberado ese link. Entonces, calculo yo, según la cantidad de personas que estábamos activas y comentando a esas horas de la noche, tal vez los que estuvimos conectados ahí hemos sido, que pues 30 personas más o menos, que probablemente fuimos las primeras 30 personas en escuchar el álbum como que Ujú. a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Y se filtró en buena calidad? Eh, ¿O le pasó lo del Salmos? es que no sabría decirte porque en esa época los estándares de la calidad de audio no eran los de ahora Ujú. y yo no, o sea, los usuarios comunes y corrientes en esa época no Claro. teníamos Un hardware ni adecuado audífono, tampoco. claro, exacto, no teníamos el hardware adecuado como para opinar de eso y Ujú. éramos chiquillos de 15 y 16 años. Sí. Entonces, yo recuerdo que, es más, o sea, incluso cuando sale el disco original, no es que yo me lo compré y escuchaba como que de ahí, ¿no? O sea, nadie acá en Perú, casi nadie escuchaba música de CDs. O sea, incluso si alguien sí que se compraba el CD, era mucho más práctico escuchar lo que te bajabas de Ares. Entonces, Ujú. no sabría decirte si la calidad de audio era diferente, pero hasta donde yo recuerdo, no. Entiendo. Cierto. ¿Cuál fue el primer concierto que tú fuiste aquí? O al primer concierto que fuiste en tu vida de Panda. ¿Y a qué edad fue? Yo, yo he ido a todos los conciertos de Panda en Lima, que fueron 6, y el primero fue, ay, me acuerdo la fecha exacta, 11 de octubre del 2009, em, y fue en el Jockey Club por el tour del Poetics. ¿Ese fue su primer concierto de Panda aquí en Perú? Sí, sí, fue el primero, que no iba a ser ese el primero, o sea, la banda vino en el año 2008 en la gira, no, no era una gira de álbum, era una gira simplemente, hicieron gira por Sudamérica, anuncian el concierto en Perú, que era para julio del 2008. Yo recién me estaba haciendo fan, entonces no hubiera ido, Ujú. pero me enteré de que venía Panda, ¿no? Y ya, o sea, la banda había venido, el concierto iba a ser en la explanada del Estadio Monumental. Los fans habían ido, hicieron su cola, ¿no? Como que Ujú. se armó el escenario, o sea, todo estaba hecho para el concierto, pero hubo un problema con una licencia que no habían pedido a la municipalidad de Ate Wow. y no dieron permiso para el concierto y el concierto se canceló. Y como Panda tenía otro concierto ahí nomás, o sea, no se pudo gestionar eso ni Ujú. postergar. De hecho, en YouTube está el video de la conferencia de prensa que da la banda eh, pidiendo disculpas por lo del concierto junto con la productora que los trajo, que era Morrison Entertainment, me acuerdo. Em, Pepe está con un flequillazo emo así súper marcado. O sea, es que cuando vienen ya para el concierto que sí se concreta, ya no estaban con el look emo. Ya Mm. no. En 2009. Ya, o sea, estaban. Claro, Sí, ya o estaba en sea, de tiempo hecho, Poetics con pelo largo. estaba empezando Pepe a dejarse el pelo largo.
Y la banda en la gira del Poetics vestía como un poco más formalita, con camisa, ¿no? Como mucho, mucho más sobrio. Ujú, Entonces sí me quedé con las ganas de ver como que, el Panda Emo, ¿no? En el ujú. 2008. Y de hecho se cancela dos veces el concierto de Panda, porque primero se cancela en julio del 2008, que ahí sí la banda viene, ¿no? Como que ya estaba todo a punto de y cancelan, ¿no? Después se posterga ese concierto para noviembre del 2008. Y ahí sí yo me compré mi entrada. Eh, pero cerca a esas fechas ocurre que, o sea, para noviembre Panda no iba a hacer gira como todo Sudamérica, solo venía a Chile y a Perú. Y el concierto en Chile se cancela. Mm, Y me parece que, o sea, como que no le salía a cuenta a la banda venir solo a Perú si no iba a darse el concierto de Chile, porque Chile iba a pagar no sé qué, ¿no? Como que una entiendo. explicación así dio Pepe, y el concierto de noviembre del 2008, sin que la banda venga, se cancela de nuevo. Entonces recién al año siguiente, en el 2009, en octubre del 2009, ya vienen por el tour del Poetics y ahí sí se concreta el concierto. Entiendo. 2009, ¿cuántos años tenías? 17. Yo eh, estaba a punto de cumplir 16. Estaba a semanas de cumplir Entiendo. 16. Se me hace esa una gran edad para empezar a ser fan de Panda, los 15, 14. Yo siento que me llegó Sí, muy tarde el empezar a ser fan de Panda porque primero tenía 11 años y no podía ir a conciertos. O sea, no, primero no tenía sí, permiso ni edad y dinero tampoco. Y cuando Panda se separó, aún tenía 15 años yo, entonces al concierto no pude ir por recursos y por permiso. Entonces a mí eso fue como que, a mí me dolió bastante porque en ese tiempo cuando se separa tú no sabes lo que va a hacer José Madero después, ¿no? O sea, yo pienso que se sí, acabó Panda y ya murió. Ahora en retrospectiva pensaría, bueno, José Madero va a ser este tipo de artista y va a ser toda esa historia musicalmente y pues no me estoy, o sea, me estoy perdiendo de Panda, pero gano al José Madero después, ¿no? Entonces, claro. en ese momento Sí, o sí. sea, lamentablemente pasó eso con ya, o sea, puedo decir, creo ya que es toda una generación, ¿no? De fans de cierta edad que no han podido ver a Panda en vivo, ¿no? Ujú. Y sí, felizmente a mí me tocó como justo en la edad. Ujú. Sí, en qué rango de edad estarán más o menos los fans de Panda? Mínimo, ahorita, mínimo 25, porque no veo que sean mucho más jóvenes los fans de Panda. Ah, mm, o sea, de mi... Claro, o sea, no es que yo he salido a hacer alguna encuesta, ¿no? Ajá. Pero de lo que yo veo en redes que la gente comenta, de lo que yo interactúo con suscriptores del canal en lives o comentarios que dejan en los videos, ¿no? Yo creo que hay una masa más o menos importante de fans que han conocido a Panda después de la separación, Interesante. que, o sea, esa masa será pues en promedio de entre 23 y 27, Ujú, 28 años, más o menos. Yo sí lo bajaría hasta como 23 años, ujú. más o menos. Y Entiendo. más jóvenes que eso ya, o sea, ni siquiera creo que escuchen rock, ¿no? En su mayoría. Sí. Yo siempre he estado bastante desconectado con la comunidad fan de Panda y de José Madero. No estoy muy conectado y no tengo muchas amistades. O sea, los amigos que tengo somos amigos y también somos fans de Panda, pero no los conocí en base a Panda, ¿no? Ujú. Entonces no estoy muy enterado de, por ejemplo, yo a veces tengo la idea de que los fans de José Madero son fans porque lo siguen desde Panda. Pero ¿tú cómo ves eso? ¿Tú crees que ya llegó al punto de José Madero que está haciendo nuevos fans de por sí mismo, por su propia música? ¿O sientes que aún tiene gran mayoría fans que son fans de Panda y se arrastraron para José Madero? Lo digo con total ignorancia, No, no tengo ni idea de cómo esté pasando eso. no, o sea, repitiendo lo que dije hace un rato, ¿no? No es que yo salí a hacer encuestas al fandom, pero Ajá. en mi percepción, Ujú, em, gente que se haga fan de Pepe por, por la carrera solista de Pepe y que no escuche Panda o escuche mucho menos a Panda, ¿no? Y que el gancho haya sido la música solista de Pepe, yo creo que es muy poca. O sea, ujú, muy poca, casi nada.
O sea, casi nada. Yo creo que es una cantidad muy marginal de fans, ¿no? Ujú, Entonces, la forma en que yo explicaría el crecimiento de la carrera solista de Pepe es que con el tiempo él ha logrado cada vez más, o sea, convencer a cada vez más fans de Panda y de la época de Panda de darle una oportunidad a su carrera solista. claro. Porque si hay mucha gente, yo incluido por un tiempo, que no quiso saber nada de Pepe solista. O sea, en mi caso no fue por algún resentimiento, ¿no? Como que, ¿cómo te vas a meter solista? No, no, no. O sea, nada de eso. Yo valido totalmente que haya tomado la decisión, pero el carmesí a mí no me gusta. Entonces, era como que, o sea, te apoyo, pero Ajá. no, no me gusta mucho, entonces como que no. Entonces, Noche también me gustó más, pero no mucho más, ¿no? Y con Alba ya es que yo conecto con Pepe Solista, ¿no? Entonces, mucha gente se quedó así en el camino, ¿no? Como que algunos sí por resentimiento, ¿no? De que cómo vas a separar a Panda y que no sé qué, ¿no? Y que Ujú, ya. Y otros sí por una cuestión de gustos, ¿no? Entonces yo sí creo que en el camino él ha logrado volver a captar a público de Panda que ujú, como que se había divorciado de su claro. música, ¿no? Porque sus primeros conciertos son bastante pequeños. Entonces, por lo que tú comentas es que ahora cada vez hay más gente en sus conciertos porque los fans de Panda están dándole una oportunidad a la música de Pepe, más que son gente que están escuchando por primera vez a José Madero. Sí, eso sumado a que está, como te digo, esa masa de gente o ese segmento de Ujú, fans que lo conoce, que conocen a Panda y a Pepe como que casi al mismo tiempo las dos discografías, pero ujú. que, o sea, llegan de repente porque tuvieron algún hermano mayor o algunos ya sus padres incluso, ¿no? Fans de Panda, de Sí, puede Pepe. ser. O sea, sí, en México yo veo gente que, o sea, chiquillos adolescentes que van con sus padres de ya 40, ¿no? Em, y también creo que Panda ya no tiene el mismo estigma que tal vez Ujú, tenía cuando yo era adolescente, que era una banda como medio apestada, la verdad, dentro del círculo como intelectual, ¿no? De lo ajá. que era como el buen rock de la época. Creo que ya ese estigma lo ha perdido y de hecho la separación creo que le ha hecho bien al legado de la banda. Entonces es como que ya es un poco más probable que un adolescente actual o un joven actual que tiene como inquietudes, acercamientos con el rock en español, de con Panda. Ujú. Em, Ha que es ganado un prestigio poco, o con el sea, tiempo, ¿no? claro, claro, o sea, es un poco como la inercia de, no sé, o sea, cuando yo tenía esa edad y que no son bandas de mi época, pero las escuchaba porque la generación joven que estaba inmediatamente arriba de mí las escuchaba, ¿no? Que para mí en ese momento esas bandas serían pues Nirvana, Oasis, Blur, ¿no? O Ujú, sea, bandas que sacaron o que tuvieron su prime cuando yo era bebé o infante, ¿no? Entonces hay muchos adolescentes, no son tantos, porque el rock no es un género igual de popular que cuando tú y yo éramos adolescentes, sí. pero los que tienen ese acercamiento hacia el rock, por inercia, terminan llegando a Panda y a José Madero, ¿no? Ujú. Sí. Algo quería preguntarte, algo ahora que mencionabas que el Carmesí no es de tus álbumes favoritos. ¿Cuál fue tu primera impresión al escuchar Lunes 28? Que es la primera canción que saca que saca José Madero como solista. Se me hizo súper extraño. O sea, eh, se me hizo... eh, sí, se me hizo extraño. O sea, se me hizo que no sonaba como mal, ni feo, ni te diría que, esta canción es una basura, Ujú, pero era como que sentía un afán de experimentar por experimentar. Era mm, como que quiero hacer algo diferente de Panda y como que ya, a ver, voy a usar estos coros que nunca usé. Voy a usar como que este bajeo, ¿no? No sé, como que en Panda no había. Eh, y era como que, y ya, o sea, ampliando hacia el carmesí en general, ujú.
se siente un disco como que con cierta intención de sonar Muy muy diferente a Panda. extravagante. Sí. No, y no solo diferente, o sea, extravagante. Ujú, Extravagante. O sea, no sé, literatura rusa. em, ¿A poco no? Que es como más ujú, pop rock y como una canción así bien cándida, ¿no? Sí se notaba demasiado esa intención de probar por probar, no porque tuvieras realmente una, no sé, una intuición artística guiándote y diciéndote, no, sí, o sea, yo como que tengo ganas de este tipo de sonidos, ¿no? Creo ujú. que eso ya en Noche lo notas un poco más. Y de hecho, Carmesí, como el mismo Pepe lo dijo en una de las entrevistas, o sea, no tiene mucho espíritu de álbum, porque son canciones que él hizo a lo largo de varios Sí. años, en distintas etapas Tiene de su sus vida. canciones muy antiguas y otras muy recientes que la hizo en poco tiempo, ¿no? Entonces se siente como... Exacto, exacto, ¿no? Y creo que también por algo, eh, cuando yo le pedí a Pepe su ranking personal de sus discos solistas, o sea, él puso a Carmesí al último. Ujú. Sí. También quería preguntarte tu relación con el podcast Dos Nombres Comunes. ¿Es un podcast que lo seguiste bastante desde que comenzó? ¿Es un podcast que te adentraste a los mediados o cómo fue? No, yo llegué relativamente tarde, porque Dos Nombres Comunes existe, si no recuerdo mal, desde el año 2014. Ujú, Y en el año, ¿qué año fue? Creo que en el 2019, sí, en el 2019, no, 18, 18, en el 2018, yo descubro el formato de los podcasts, porque me acuerdo ujú, que cuando recién sale Alba, me obsesioné con Alba y comencé como que a buscar contenido, entrevistas, lo que sea, ¿no? ujú. Y me encuentro en YouTube con un fragmento de la conversación de Pepe y Andreas sobre Alba. Y digo, o sea, yo había escuchado la palabra podcast, ni siquiera sabía que era un podcast en Ujú, el 2018. Y escuchaba que Pepe tenía algo llamado podcast con un amigo, un sueco, y como que me sonaba algo raro que nunca indagué. Aparte que, no sé, o sea, no tenía como conocimiento del formato. Hasta que escucho a Pepe hablando con Andreas de Alba, y era como que, o sea, qué bacán, ¿no? es como que, ¿qué es Esta esto? profundidad, claro, es como que a Pepe jamás lo vas a poder escuchar hablando así en una Ajá. entrevista de un medio de comunicación Sí, en esos tiempos era tradicional. muy difícil encontrar contenido de Pepe hablando así. Claro, Ujú, y de hecho, o sea, Dos Nombres Comunes ya hoy está, bueno, eh, ya no se le recuerda por eso, pero fue un podcast pionero en México. O ujú, sea, de los primeros podcasts populares y concurridos, fue ese. Entonces, como que averiguo un poco más como que qué es esto de Dos Nombres Comunes, ¿no? Y ya como que termino de entender el formato y qué era y dónde lo pasaban. Me acuerdo que yo tenía un iPhone en ese momento y ¿dónde puedo escuchar esto, no? Porque en Spotify todavía no estaba. Y era como que hay una app de los iPhone que se ujú. llama Podcast y ahí está, ¿no? Y es como que en el 2018, a lo largo de cuánto tiempo habrá sido, pues mes y medio, me tiré los 4 años de podcast que habían publicados hasta ese momento. Cierto, me acabo de acordar que al principio no estaba en Spotify. Yo me acuerdo que Claro, al porque, principio José Madero subía los links en su Facebook y te ajá, redirigía, creo que dosnombrescomunes.com y ahí estaban los episodios también. Porque yo no tenía iPhone, sí, entonces yo lo escuchaba por ahí. Y luego no sé en cuánto tiempo más ya estaba en plataformas. sí, tal cual. Ujú, Eh, entonces me enamoré del formato, no solo del podcast en sí. ujú. Claro que también hay un montón de relleno y hay un montón de pláticas que, o sea, no van a ningún lado, Pero uno como fan, porque, bueno, desde mi punto, yo disfrutaba mucho claro, ese claro, relleno como fan. claro. Ujú. También hay algunas cositas de Pepe que daba un poco de cringe escuchar. Es que ya, Pepe es un señor, o sea, se le ve como muy joven, muy bien conservado, pero Pepe es un señor ya, o sea, Tenía tiene sus cuarenta y contrastes, cinco ¿no? años. A veces muy Sí, señor con sí, opiniones y a veces muy niño también con reacciones. sí. Entonces, em, no, igual era como muy, o sea, hasta antes de la existencia de Dos Nombres Comunes, el acercamiento más, no sé, profundo
que uno podía tener con pensamientos, ideas de Pepe era Su libro. el libro, ¿no? Y es como que, wow, o sea, el podcast me da la oportunidad de ampliar eso mucho más y tener semanalmente a Pepe comentando como que distintas cosas. Y de vez en cuando había como grandes momentos, ¿no? Del podcast. Que de hecho, justo yo estaba empezando a ir al gimnasio, ahí escuchaba mucho el podcast. Y recuerdo que, no sé si tú has escuchado esa parte, en que em, hay una presentación de Pepe en la gira de noche, donde suben al escenario Andreas y una de sus Sí, hijas Maya. para, claro, para tocar Nat y Stockholm. Ujú, Eh, que bueno, ya, o sea, en las averiguaciones que hice y busqué como que el significado de la letra, ¿no? Claramente es una letra que Andreas escribe para su esposa sobre la relación que habían tenido a distancia por un buen tiempo, estando él en Estocolmo y ella en Monterrey. ujú, Eh, y hay un episodio que en la parte final del episodio, Andreas como que comienza a decirle a Pepe, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte por darme la oportunidad de vivir un momento así, ¿no? Con mi hija, que yo, o sea, siempre me ha gustado mucho la música, pero yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad, o sea, no soy músico profesional y nunca pensé que iba a poder vivir algo así y como que sigue hablando y se va quebrando. ujú, Se va quebrando y comienza como que a un poco llorar, ¿no? Y Andrea siempre dejaba una canción de fondo, ¿no? En cada episodio. Y como que ya Andreas como que está despidiendo, ¿no? Mientras está así con la voz quebrada y comienza a sonar una grabación del de la concierto en vivo. presentación de Andrea, sí, Sí. y es como que ya yo tengo en ese momento todo el contexto de que, pucha, o sea, la canción era para su esposa y la está tocando con su hija, que es fruto del amor con esa esposa, con la que hasta ahora sigue y tienen, no sé, 25 años juntos, creo. Ujú, Y era, me acuerdo que estaba en el gimnasio levantando una barra, creo, ¿no? Y yo también como que, ala, o sea, se me quiebra y tenía las manos ocupadas como para encaletar, ¿no? Sobarme los ojos y era como que, o sea, sí fue un momento un poco vergonzoso y espero que nadie me haya visto, ujú. pero, o sea, el podcast te daba momentazos como esos, ¿no? Em, claro, en algún punto, o sea, me puse al día en mes y medio, sí fui como muy fiel seguidor, sí me he escuchado todos los episodios completos, o sea, todos, también ha sido una fuente de información importante para algunas reseñas que hice. De hecho, hay clips del podcast en algunos de los reviews del canal. Pero sí te diría que, no sé, tal vez en la última temporada que hay disponible, ya siento el proyecto medio agotado. Sí, me pasa lo mismo. Siento que ya ambos como que, bueno, tal vez un poco más de parte de Pepe, tal vez, que ya están un poco como Sí, que cansados, un poco que tal vez muy agoteados o muy atareados, ¿no? sí, que es lógico, o sea, Ujú, tantos años y encima es un formato que no varió porque hay podcasts que saben reinventarse, ¿no? Tal vez trayendo como que otras dinámicas de conversación, otras temáticas, ujú. entrevistados. El mismo tema del eh, video que nunca, por parte de Pepe sí, creo que nunca quiso acceder a... que, que a mí en lo personal me da un poco igual porque yo no veo podcasts, o sea, siempre los escucho, tengan video o no, siempre es contenido que yo tengo de fondo, o sea, nunca yo me siento a ver un podcast, Ujú, pero en el contenido en sí, en las conversaciones, es como que sí, yo ya sentía tal vez en la última o en las últimas dos temporadas más o menos que ya era muy redundante, que ya estaba como agotado el contenido y lo único interesante que hablar era cuando, no sé, pues Pepe iba a lanzar nuevo material o iba a salir en una gira nueva y contaba un poco experiencias de eso y fuera de eso ya no había como más cosas interesantes, ¿no? ujú. Sí, me pasó igual. Si no me equivoco, en las últimas cosas que subieron fueron las crónicas suecas, que fue el viaje que tuvieron con Andreas y Roberto y creo que también Flip. Entonces, igual, yo lo sentí Ujú. un poco forzado, un poco no lo disfruté tanto como las primeras temporadas del podcast. Entonces, pero no, sin duda, el podcast me ha acompañado desde que tengo 16 años. Yo lo empecé a ver en el 2016. Creo que empezó en el 2015. Yo vi como desde el Ujú. episodio 4, 5. Y desde ahí lo he visto y he repetido varios episodios porque yo justo en esos años empezaba a estudiar mi primera carrera. Tenía varios.
largos viajes en autobús, en todo el tráfico, me iba caminando al trabajo después, entonces tenía bastante tiempo solo caminando con audífonos y en los que horas y horas escuchaba la voz de Andreas y Pepe y sí, hay varios momentos en los que me he reído solo caminando y han habido momentos en los que también he estado llorando por lo que transmite o por los momentos que han Sí, habido en sí, el podcast, ¿no? Tenía sí, de todo y ese era lo bonito de ese formato que te permitía conocer más a fondo de ese artista del cual yo soy muy fan, que es Pepe, pero también por ahí pude conocer a Andreas, que es una persona muy diferente a Pepe, que no es nada famoso, pero es un sí, tipazo y por el podcast es que yo me hice muy fan de él, porque por, por él, o sea, por su vida, por las experiencias que contaba y por su forma de sí. ser, era una persona bastante admirable. Yo le veía como que, wow, es un gran tipo y yo aprendía bastante de sus opiniones también y de cómo él se expresaba y así. Sí, no, o sea, me faltó mencionar eso también. O sea, sí me despertó también como un gran cariño hacia Andreas, ¿no? O sea, de hecho, no sé, o sea, yo creo que de todo el podcast, como que 70, más allá de las anécdotas o de quién aporta más anécdotas o más opiniones de cosas, es como que el 70% del tiempo del podcast a mí Andreas me cae mejor que Pepe incluso. Y es como que sí, ¿no? Y aparte, para mí es súper bonita su historia con Ingrid. Em, es un tipo como muy, creo que muy exitoso, muy, no sé, o sea, es como que todo lo que está bien Sí. en un hombre, o sea, de su edad, ¿no? Ujú. Hombre de familia, dos hijas preciosas a las que quiere, está con su esposa no sé cuántos años, que yo igual no es que romantice ni el matrimonio ni la familia tradicional, pero es algo que él vive claramente con mucha felicidad, ¿no? Con mucha plenitud, y es como que, ala, o sea, que, que envidiable, ¿no? Incluso quitando el tema del glamour, ¿no? Del éxito artístico de Pepe. O sea, si a mí me preguntas como que entre ambos, ¿no? Como que, ¿qué vida quisiera yo? Ujú, Probablemente yo te diría que la de Andreas, por ujú, encima de la de Pepe. Porque Pepe tiene el éxito y tiene el legado musical, ¿no? Pero, o sea, en una cuestión más como personal, humana, de vínculos humanos, ¿no? Es como que realmente a Andreas se le ve a una persona muy llena de paz ujú. con todo lo que ha obtenido en ese aspecto, ¿no? Y es como que eh, yo consumo un montón de contenido, sigo a un montón de gente en redes, ¿no? Pero a pocas he visto con esa plenitud de vida que tiene Ujú. Andreas y que comparte con tanto cariño él. Sí, es muy genuino, es muy, o sea, él es así y lo comparte y así es, ¿no? Tampoco comparte mucho, tampoco es como que busque fama, él está en sus proyectos, si no me Ujú. equivoco, tiene su proyecto de Land School, su propia escuela y tiene Sí, otros, es un emprendedor, sí. entonces sí, comparto bastante eso, es como, eh, admiro mucho a Pepe por lo artista, pero es como justo eso, ¿no? Justo hablaba con un amigo hace semanas de los genios y cuál es la diferencia entre alguien que es un genio y no, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a tú a ser Ujú. un artista? Y pues para hacer eso tienes que sacrificar muchas cosas. Entonces, si Pepe es a ese nivel tan bueno en lo que hace, es porque ha tenido que sacrificar muchas cosas y también es lo que probablemente ha causado que consiga muchas cosas, pero también no cumple con algunas cosas que también puede que él quiera o no quiera, pero no las ha vivido, ¿no? En cambio, Andreas eligió el otro camino en su vida, tal vez tenía de joven el sueño de ser músico y de hacer más cosas, pero también tenía otras pasiones y tal vez no tenía tanta pasión como Pepe, Ujú. y eligió el camino seguro, eligió el camino con el que él iba a tener suficiente, con el que él iba a ser feliz y lo persiguió, que es el tema de su familia, persiguió a su esposa y tienen una familia feliz y desde mi punto de vista yo comparto lo tuyo, yo tendría suficiente con eso, una esposa, una familia estable, vivir felices Ujú. y sí, 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 ¿no? sí, totalmente. Ujú, Totalmente. Que repito, no romantizo ni el matrimonio ni la familia tradicional y no digo que sean las únicas maneras de plenitud ni de éxito, ujú, pero o sea, más allá que la esposa y las hijas, ¿no? O sea, la paz, ¿no? La paz de
estar como que exactamente en el lugar en el que quieres estar y con las personas que quieres tener, ¿no? Ujú, En tu vida, ¿no? Sin esos anhelos de, uy, o sea, sí me hubiera gustado, no sé, casarme, si me hubiera gustado ser papá, repitiendo, no que ese sea el único camino, claro. pero como que sin esos hubieras, ¿no? Que mucha gente tiene, que me da Sí. la impresión de que, o sea, no lo conozco, ¿no? Pero me da la impresión de que Andreas como que no tanto, o si los tiene, de repente sería de lo que se conoce o de lo que se sabe, ¿no? De su gusto musical, ¿no? Pero que igual como que está muy en paz, ¿no? Con los Ujú. negocios que tiene y todo, ¿no? Sí, es alguien que no se le ve que se lamente de mucho, ¿no? Siente que ya ha logrado todo lo que ha querido en su vida y sí. Sí. ¿Tú sientes que vas a llegar a eso o sientes que te podría pasar que te vas a lamentar de algo tal vez que no has hecho? No, yo, o sea, estoy 99% seguro de que jamás voy a ser un Andreas. O sea, más bien, o sea, yo siento que, siento altamente probable que casi toda mi vida voy a ser un Pepe. Y no lo digo por el talento ni por el éxito, Siendo la sino por insatisfacción. la insatisfacción. La Ujú. insatisfacción, el síndrome del impostor, el estar cuestionándote cosas todo el Que tiempo, el avanzas y estar avanzas como y logras que, cosas, pero sientes que sigues estancado. sí, sí. Este, el disfrutar muy poco del éxito, el, no sé, o sea, tener tantos problemas para tú mismo darte mérito de las cosas que logras Ujú. o para abrazar más y por más tiempo los momentos de satisfacción, ¿no? O sea, por algo soy tan fan de Pepe. Ajá. Entonces, Pero, ¿qué fue porque uno... primero? ¿Es como Ujú. por eso eres tan fan de Pepe? ¿O el que seas tan fan de Pepe desde tan joven crees que haya repercutido en ese punto de vista? Porque a mí me pasa lo mismo Mm, y yo tal vez, a veces pienso, pues llevo tanto tiempo escuchando a Pepe, probablemente es algo que ha forjado mi personalidad. no, yo... A ver. No, yo creo que en un 80% es que mi personalidad hace que yo escuche la música de Pepe y en un 20% la música de Pepe es un reforzamiento de estas cuestiones Ujú, de mi manera de ser. Pero, de hecho, o sea, yo conozco a un youtuber mexicano que se hizo muy amigo mío y que es el que me recibió la mayor parte del tiempo que estuve ese mes en México. Fernando se llama. Él es psicólogo y hacía, ya no está muy activo en eso, análisis como psicólogo de las letras de Pepe. ujú, Y en los tiempos en los que él más activo estuvo con el canal, sí me decía que en su opinión, ¿no? Que igual requeriría, para que sea una opinión más científica, requeriría pues sí de un trabajo de investigación y ujú, de encuestas en el fandom y todo eso, ¿no? Como para ver si efectivamente el escuchar mucho música como la de Pepe era algo que pudiera o deprimirte o reforzar tu depresión, ¿no? ujú. Entonces, él me decía que en una opinión como empírica y al aire de lo que él más o menos Ajá. conoce, él opina que sí, y que tal vez no sea lo mejor para la salud mental, como que escuchar mucho ese tipo de música y de letras. Y también me compartió él, y no sé si estoy siendo como infidente en eso, pero, o sea, me compartió que él mismo hizo como el experimento El ejercicio él de, mismo sí, el experimento, el ejercicio de dejar de escuchar la música de Pepe como por mes y medio más o menos. se Y sintió me más feliz. dice, sí, o en todo caso se sintió como menos denso, menos Ujú, deprimido, como un poco más ligero, ¿no? En su ujú, estado de ánimo. Entonces, yo también, o sea, no es que tomé la decisión consciente de, pero sí me pasó que ha habido un par, o sea, por el canal es difícil dejar de escuchar a ujú, Pepe, pero sí hubo un par de veces en que tal vez dije, creo que quiero variar un poco más en la música que escucho, no por el estado de ánimo, sino como que en tratar de descubrir nuevos artistas o en escuchar más a artistas que me gustan, pero que no escucho tan seguido. ujú, Y que hice eso, no sé, pues por un mes, ¿no? O cuando descubría a algún nuevo artista que sí me gustaba mucho y me obsesionaba y lo oía igual, ¿no? Por un par de semanas. Y al término de ese tiempo me daba cuenta de que en todo ese lapso no había estado escuchando a Pepe ni a los artistas como que de mi zona de confort, que generalmente son tristes y densos. Y era como que,
o sea, realmente sí mejoró mi estado de ánimo en esas semanas. Ujú, Entonces, claro, habría que hacer una investigación más científica, ¿no? Pero, o sea, parece que sí es como un refuerzo negativo, tal vez, en ese aspecto. Por eso a mí me hace un poco de ruido cuando mucha gente dice, la música de Pepe me salvó la vida. mm, O sea, no quiero ser invalidante, ¿no? Con los sentimientos de las personas, pero en todo caso, yo creo que en realidad a lo que se quieren referir es que la música de Pepe los acompañó ujú. en momentos difíciles, que no es lo mismo que te haya salvado, ¿no? No es lo mismo que te haya dado motivación para seguir adelante, porque como letras de ese tipo te van a dar motivación. Al Ujú. contrario, o sea, te pueden acompañar, te pueden hacer sentir también que no estás solo Que no estás en lo que solo, que no eres sientes. el único también, ¿no? Que muchas Exacto, personas pasan por exacto. eso y salen adelante. Entonces, uno Claro. Y mismo de es esa quien se manera, salva de esa situación. claro, y de esa manera, como que ya, o sea, forzando un poco tal vez el significado, como que sí, ya te puede haber salvado acompañándote, ¿no? Ajá, Pero no es como que, no sé, o sea, no es como que Pepe haga letras como de superación ajá. personal, que te hagan reflexionar y salir del estado en el que te encuentras. Entonces, sí, yo creo que, o sea, no muchos estamos listos para esa conversación, pero probablemente sí, o sea, Ujú. sea en realidad saludable dosificar un poco nuestro consumo de esa música. Sí, sobre todo si estás en un mal momento. Sí, personalmente, ahora que lo mencionas, sí me ha pasado que estando mal, he sentido como un poco de rechazo escuchar ciertas canciones de José Madero porque Ujú. he pensado, no, esta canción la escucho y me va a poner peor. Pero ya es un ejercicio que uno hace y voluntariamente elige en ese momento no escuchar canciones que sabes que no te van a hacer bien, ¿no? Pero Claro. estando en buen estado de ánimo, digamos, en un buen momento, pues ahí sí no siento que me haya bajado el estado de ánimo. Entonces yo creo que sí, si estás mal te refuerza y te puede rebajarte Sí. más, pero tampoco es algo que te va a deprimir si estás bien o No, claro, o estable. sea, la música por sí sola Ujú. no va a matar tu felicidad, ¿no? Ajá. Simplemente es, o sea, si, como dices, si uno ya está mal, puede ser como que un reforzamiento extra a ese malestar, ¿no? Ujú. Sí, una pregunta que quería hacerte es la misma de Panda. ¿Cuál sería tu top tier de álbumes de José Madero? En primer lugar, Giallo. em, Giallo, Salmos, ah, Alba, Alba, Sarajevo, Noche y Carmesí. Aurora, ¿en qué? Aurora estaría por debajo solo por encima de Carmesí. Solo por encima de Carmesí, abajo de Sí, Noche. sí. Wow, Sarajevo no. Wow, yo pensaría que Sarajevo le ibas a poner más arriba. ¿Y por No, qué yo lo es? tengo muy en alto, pero, o sea, sí me gusta mucho Sarajevo, Ujú, pero algo que pasa con Sarajevo que no me ocurre con los que están arriba, ujú. es que sí tiene como un par de canciones Que no puedes que escucharlas. sí, o Te sea, entiendo totalmente. no, sí, ¿Cuál, sí, sí. Luciérnaga y cuál sería la otra? Em, no, o sea, Baila conmigo es una. Ya. Y Luciérnaga no me desagrada como... O sea, tengo algunos reparos. No, sí, sí, ya, es Luciérnaga, sí. O Ujú. sea, no le tengo como que ese mismo rechazo que veo que otros fans le tienen. Le rescato un montón de cosas, pero hay una en particular que sí, o sea, ya me puedo estar poniendo muy quisquilloso y muy político con esto, pero, o sea, yo sí opino que a Pepe no le correspondía cantar la canción en primera persona. Em, A ese nivel de Creo que tecnicismo es lo que te ha sí, hecho sí, sí. ponerle el rechazo a la Sí, canción. sí, 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 sí. O sea, en una canción como que con un tema tan crudo y tan delicado, Ujú. que Pepe tome el rol de la madre, como que me suena como medio raro y hasta como un poco políticamente incorrecto. Te entiendo. Creo que él debió haber sido un narrador en tercera persona, Ujú. y dejar que solo la madre de la señora esta que recita, ¿no? Su poema en la canción sea la que hable en primera persona, ¿no? O sea, Ujú.
Pero porque de ahí, instrumentalmente, la atmósfera de la canción, para mí está muy bien construida, la letra es muy buena, ¿no? Pero sí le hubiera hecho ese ajuste. Ujú. Pero incluso con ese ajuste, sí siento que es una canción que está como muy fuera de contexto con las demás en el disco. Y me Sí. pasa lo mismo con Baila conmigo. Ujú. Sí, creo que es una sensación compartida de todos los fans. Yo cuando salió el disco sí lo escuchaba bastante el Lucierna. Si no me equivoco, salió junto a otra canción, ¿no? Ah, sí. ¿Con cuál Es que salió? y me da pena porque salió con Rey Ahogado, Mm, que era como que, pucha, la colaboración con Lazo, ujú, que Lazo es como que de los colaboradores más queridos de José Madero, ¿no? A mí me parece que Lazo hace una gran interpretación vocal. Ah, esta también es otra que no me gusta mucho porque también tengo algunos reparos con la letra. ujú. Y también la siento como fuera de contexto respecto a las demás y un poco repetitiva de algo que líricamente ya se exploró en Aurora. Pero, o sea, como que la interpretación de Lazo es muy buena, ¿no? Y es como que quedó opacado porque su B-side era Luciérnaga Sí, y el sí, tema de conversación que generó. sí, totalmente. Yo escuché bastante Luciérnaga, pero al principio lo escuchaba bastante y luego ya como que poco a poco cada vez la dejaba de escuchar y ahora sí, ni bien me sale en el Spotify, ya le doy siguiente Ujú. porque, no sé, siento que es pesado escucharla, es como que no la puedes escuchar como que No, muy yo ligeramente. entiendo, sí. Ujú, Sí, 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 yo entiendo. Pero no es un motivo por el que yo le dé skip. O sea, por ejemplo, esto que mencionaste hace un rato, de ujú, que sí, que cuando yo estoy bien, como que hay ciertas canciones como que... No, cuando estoy mal, cuando que dijiste, ¿no? Que cuando estoy mal, ujú. como que hay ciertas canciones que digo, mejor las evito, ¿no? Es que yo sí soy de sumergirme mucho. O sea, es como Bueno, ya que estamos si así, yo... vamos, Sí, vamos sí, sí, de sí, ya, todo, de ya, una. sí, ya estamos, ya, vamos, o sea, así Ya con estamos todo, aquí, ¿no? vamos a disfrutarlo. Sí, e incluso si estoy en un buen estado de ánimo y en mi reproducción aleatoria suena alguna de esas canciones densas, es como que no, oye, bienvenido sea, o sea, no quiero olvidar que eso es como parte de mi esencia. Es como Ujú. que ya, o sea, entonces no le rehuyo por eso, pero sí, o sea, me da un poco de cringe, la verdad. Te entiendo. Te sientes Sí, lo que que te dije. Sarajevo tiene puntos muy altos, pero también tiene puntos muy bajos Sí, musicalmente en las canciones en sí, entonces es por eso que están abajo Y ya lo tú sientes que es un disco muy es como el 10 de 10. Tú todas las canciones las escuchas y las disfrutas sí, todas. sí. Es que Yalo para mí es, claro que también la apreciación que yo le tengo a Yalo está un poco condicionada con la que le tengo a Salmos, porque como es el álbum inmediato posterior y Salmos es un momento muy bajo de Pepe, Ujú, eh, Yalo y todas las reflexiones que contiene, aparte de que son muy buenas canciones, prácticamente todas, es como un gran desarrollo de personaje. ujú. O sea, considerando que es como que la continuación de lo que vivió el personaje de Salmos, se me hace un disco precioso porque tiene, no sé, o sea, por ejemplo, el videoclip de 15.000 días Ujú, es para mí el mejor de Pepe, o sea, el mejor de Pepe de su carrera solista. Y, o sea, está todo el peso de escuchar a Pepe ya en sus cuarentas y reflexionando sobre la muerte y sobre el recuerdo que va a dejar, ¿no? Am, no sé, para mí, yo siempre relaciono Providencia a la izquierda directamente con la persona que haya causado el desamor de Salmos. Es como que en Salmos está todo el dolor, ¿no? De esa pérdida amorosa. ujú. Y tú escuchas Providencia a la Y esa izquierda y es nostalgia, como, el añorar a esa persona, sí, ¿no? pero de una manera bonita, Ajá. saludable, ya en paz, Sí, ya no en ¿no? rencor. Bueno, tampoco rencor, No, sino no no hablando del rencor, pero dolor. claro, exacto, ¿no? Y hay una parte de Providencia, ¿no? Que dice, este, ¿cómo me has reconocido? No estoy igual. Hacerme daño a mí mismo sería incapaz. O sea, como que yo ya no soy esta Ajá. persona autodestructiva de antes, ¿no? De la que te alejaste, Ujú. ¿no?
pero lo dice como que desde un lugar de paz, de aceptación, de Ujú. que ya lo que pasó, Sí, no pasó, te o sea, ya preocupes, ya tomamos. aprendí. Claro, y que al final la conclusión más importante es, pudimos vivir esto juntos, Ajá. ¿no? El cielo fue conocerte. Y se me hace preciosa esa vaina, ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, está también como que, para mí, el mejor inicio de un álbum solista de Pepe. No, yo creo que es para mí el mejor inicio de toda su carrera musical. Es esas tres canciones iniciales de Yalo. Uf. Primero está Quita esa cara, que, o sea, ya independientemente de que como canciones musicalmente sean muy buenas, ¿no? Ujú. Primero está Quita esa cara. Quita esa cara es una canción donde Pepe plasma como todo su nihilismo, toda su amargura hacia la vida, ¿no? Hacia el malestar emocional que siempre lo está cargando. Y tiene en la última parte de la letra como ciertos coqueteos hacia la muerte, ¿no? Como que tal vez lo mejor sería morirme, ¿no? En esta vida tan amarga. La segunda canción es Soy el Diluvio, que es como que este rescate que hacen de él como sus amigos, estas personas cercanas que estuvieron con él, que él ha contado esa anécdota varias veces, ¿no? Y que los sacan como que de ese abismo, ¿no? Y es una Ujú. canción como muy triunfal, de mucho agradecimiento, ¿no? Eh, si nos quedamos hasta ahí, es como que una buena historia, ¿no? De alguien que estuvo Ajá. muy en el fondo y que como que lo rescatan, ¿no? Pero la tercera canción, que es Cantar de Gesta, le da como una conclusión muy, muy adulta y muy madura al asunto, porque es como que no es que ya me rescataron mis amigos, descubrí el poder de la amistad y todo fue felicidad en Claro, adelante, en ¿no? una O película ahí sea, acaba, ¿no? Pero la historia, la vida no claro, es así. claro, no, entonces, Cantar de Gesta es una canción que te habla de alguien que está como, o sea, ya saliste del hoyo, pero tienes todavía como demonios cargando en tus espaldas mientras intentas encontrar como tu lugar, ¿no? Y como devolverle su valor al oro, ¿no? Como dice la Ujú. canción, ¿no? Tratar de volver a Darle encontrar ese sentido. gusto, claro, o sea, a dejar el resentimiento atrás, a revalorar las cosas bonitas de la vida, que no significa ver la vida de una manera luminosa en general, sino como que aprender a apreciar como esos matices y aceptar, ¿no? Que la vida es un vaivén, ¿no? Entre momentos buenos, momentos Ujú. malos, ¿no? Entonces, ese inicio de Yalo es súper poderoso, súper, súper poderoso. Y ya lo que viene después de Cantar de Gesta ya son esas otras reflexiones, ¿no? Documentales me encanta, documentales, que está en mi top 5 de Pepe, y a pesar de que es una historia que él quiso plantear como ficticia, ¿no? De un personaje que quiere como darse de baja de la vida, eh, yo creo que en realidad hay mucho de Pepe mismo en esa canción, ¿no? Habla mucho de cómo, em, creo que principalmente de dos cosas, ¿no? Primero de tal vez un poco el arrepentimiento que él siente de que tal vez muy tarde en su vida se preocupó por atender su salud mental, Ujú. por cuidarse más, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por sanar heridas. Y por eso está esta parte, ¿no? Debía haber empezado hace años, este pozo lo dejé para después, ¿no? Ujú. Y el estribillo, más allá del manifiesto del personaje que quiere como dejar de existir, yo creo que habla mucho del deseo de trascendencia de Pepe, ¿no? Como que en el fondo sí quisiera él ser ese artista del que hagan documentales y que se le vaya a recordar y que sería algo Ujú. coherente con lo que habla en 15.000 días, por ejemplo, ¿no? Que eso también es algo que, o sea, incluso con los que no seamos artistas o tengamos como una carrera o anhelos de fama, igual conecta mucho, en mi caso al menos, con ese, no sé, o sea, como con ese deseo de trascendencia Ujú. y a la vez esto de quisiera morir sonriente, igual como que resuena mucho porque creo yo, aterrizándolo a la vida personal de Pepe o de las personas que vivimos casi en eterna insatisfacción, Ujú. es como que me Morir gustaría, satisfecho de que lo que viví lo hice claro, bien. claro, o sea, añadiendo de que
esos momentos en los que uno se siente como, al menos para personas como nosotros, ¿no? En perpetua insatisfacción, Ajá. como que ojalá el momento de mi muerte llegue justo en esos instantes, o sea, en esos pequeños momentos a lo largo de mi vida, en los que sí me siento satisfecho conmigo Ujú. mismo, en los que sí siento que hice algo relevante, que logré tal cosa, que viví tal cosa buena, valiosa. Entonces es como que tienes todos esos mensajes condensados en esa canción, que además tiene una interpretación vocal de Pepe súper emotiva, em, y como que todo ese viaje, ¿no? De reflexiones, ¿no? Que son muy de un hombre en sus cuarentas, Ujú. em, cierra con Lo dorado desvanece, em, que deja como que la pregunta abierta, ¿no? O sea, ¿realmente algún día voy a lograr como valorarme a mí mismo en medio, después de todo este viaje? Ujú. Y ese cierre es precioso. O sea, yo no sé qué tanto Pepe ha pensado en, digamos, en todo lo que abarca emocionalmente el disco. O sea, por lo que le he escuchado hablar, me da la impresión de que no ha sido algo tan consciente y ha sido Ujú. tal vez un poco más intuitivo y de desahogo del momento. Pero el disco reúne todo eso. Además de que, o sea, sí es un disco que suena muy bien, que tiene muy buenas canciones, que está muy bien producido, creo yo que mejor producido que Salmos incluso. Sí. Entonces, Suena y mejor que también para, Salmos. sí, 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 sí. Y para mí también tiene un valor sentimental personal porque yo creo que el prime del canal lo viví durante la época de Yalo. O Ujú. sea, en esa época no se dieron las entrevistas, pero se dieron los viajes, se dieron las compartidas de Pepe, de las reseñas, ¿no? Entonces, cuando Pepe me firma mis discos, cuando me firma sus discos solistas, me dice, ¿cuál es tu favorito? Para ponerte como una dedicatoria, ¿no? Le digo, Yalo. Y si, o sea, ahí en el Instagram del canal están las fotos. Y me pone ahí en Yalo, ¿no? Como que algo así para David, gracias, grandes videos, algo así, ¿no? Ujú. Entonces es como que eh, ya para mí ya lo tiene todo ese peso personal también, ¿no? Sí, sí, es un discazo, o sea, comparto bastante con tu top. Sí lo pondría como top uno a Yalo. Y luego sí cambiaría algunas cositas. También Ujú. me llamó mucho la atención el que pongas tan arriba Alba, algo que muchos fans lo tienen muy por debajo. Yo personalmente amo mucho a Alba, también por un valor sentimental muy propio que justo fue en estos años de 2018 que te comenté que escuchaba bastante Los Nombres Comunes y escuchaba Ujú. bastante Alba. Y fue una etapa donde estaba totalmente solo, estudiando, trabajando, y me acompañó bastante ese álbum. Pero no solo por el lado emotivo, sino musicalmente y sobre todo líricamente se me hace un gran disco. O sea, quiero saber tus opiniones sobre Alba. Yo creo que Alba es un caso muy curioso porque si tengo que elegir cuáles son como las canciones más destacadas, probablemente solo haya dos que compitan más o menos con las más destacadas de otros discos. Ujú. No es un disco que tenga canciones sueltas individuales como muy sobresalientes, pero sí creo que es eh, el mejor o el segundo mejor disco que te da la experiencia de escucha de álbum completo. Ujú. Es como que el Si es concepto que está uno, muy bien marcado en el álbum. sí, sí, a nivel de producción, a nivel de letras, aparte es un disco como bien cortito y que se pasa muy rápido, em, y que está como muy seguro, apuntando conceptualmente, sonoramente, ¿no? El problema es que todo eso está como tan determinado que si tú no conectas, o sea, Sí. O lo vas a conectas odiar o o en no todo le das la caso como oportunidad. que, exacto, ¿no? Es como que ya yo te dije lo que te dije sobre Yalo, ¿no? Pero en el caso de Yalo pasa que ya si a una persona algo, algún aspecto no le convence en lo lírico o hay una canción por ahí, ¿no? Es como que ya hay otros tipos de canciones que de repente sí te van a gustar o sí te van a convencer. En Alba no pasa eso, o sea, en Alba es como blanco, negro y aparte el,
concepto es tan específico que, o sea, sí se vuelve como muy nicho, ¿no? El público con el que puede llegar a conectar. Creo que yo conecté porque siempre he sido como muy melancólico, muy nostálgico. Estaba, que tenía yo 24 años cuando salió Alba, o sea, no estaba en mis 30 como para andar nostálgico o en una crisis de los 30 o añorando cosas del pasado. Pero digamos que con mi naturaleza melancólica sí conectó bastante. De hecho, creo que hoy que tengo 31 soy menos nostálgico que cuando tenía 24. Ujú. Pero sí, o sea, sí entiendo por qué la gente no conecta. Lo que no comparto y lo que sí creo que me disgusta bastante es cuando veo a fans tirándole caca al disco porque no Ajá. conectan, ¿no? Y dicen que es un mal álbum Eso sí, porque, totalmente tampoco por, no lo entiendo. sí, Porque ni sí, líricamente es malo, ni musicalmente es malo. Entonces, cuando alguien opine eso es porque yo creo que no tiene el conocimiento detrás para... O sea, es porque no quiero sonar a que no, es que tú no lo entiendes, por eso no te gusta. No va por ahí, claro, sino que objetivamente no le has dado la oportunidad de entenderlo desde otro punto de vista, digamos. No como un sí, disco regular, sino muy, muy conceptual y muy de nicho. sí, 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 sí. Yo creo que es que es eso, ¿no? Ujú. Bueno, amigo, yo creo que ya vamos cerrando por aquí esta segunda parte de la Ujú. entrevista. Te agradezco mucho por darte el tiempo y por la disponibilidad, porque ayer terminamos, te dije para grabar hoy y tú al 100% dispuesto y eso habla muy bien de ti, de verdad. Te agradezco y la verdad hay un montón de más de cosas que podríamos hablar. Ajá. Panda y José Madero, hay muchas cosas y muchas cosas que podríamos hablar y espero que haya oportunidad más adelante. Y la verdad yo me encanta Panda y me encanta José Madero y nunca me cansaría de hablar. Entonces, si se da la oportunidad y si aceptas la invitación también, yo estaría muy feliz de seguir hablando contigo. Sí, 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 yo encantado. A mí y que creo que se nota, o sea, sí me apasiona mucho hablar de todo esto, de Ujú, Panda y de José Madero. Y nada, o sea, yo encantadísimo con tener alguna conversación de nuevo más adelante y gracias ujú. por la invitación y por la consideración, ¿no? Dale, muchas gracias por todo lo que haces por la comunidad de Panda, sobre todo aquí en Perú. Es un gustazo ver a José Madero con la bandera de Panda y ver que Con la tú, camiseta de Alianza. con la camiseta de Alianza también, demasiado, demasiado, no sé, demasiado chévere. Como fan de Alianza y José Madero me sentí bastante feliz. Entonces nada, Gracias, gracias. te agradezco, sigue haciendo esos videos, los análisis y todo, se siente bastante chévere como fan de Panda apasionado, ver a un fan de Panda apasionado hacer estos videos de ese artista. Eso sería todo, espero que les haya gustado al público estas dos partes de la entrevista a nuestro amigo David y eso sería todo. Muchas gracias, gente.